lo que señalas, como de esta manera también de la necesidad de poder explicar un proceso doloroso, surge esta otra veta también de creatividad, como tú dices, no sé si es posible como abarcarla totalmente, pero ciertamente hay un vínculo también allí de cómo hacerlo. Ahora, pasando a como justamente esos momentos, tú dices, quizás este trauma, que lo voy a poner así como un trauma, ¿no? Que finalmente pasa a ser la enfermedad de alguien amado, juntó quizás otros momentos, porque por ejemplo, Obvio. en este lugar está, yo casi se me partió el alma cuando te leía y decía, cuando te pasó lo del interrogatorio, Pero 6 años. a los 6 años en un aeropuerto y tú viniendo a visitar a tu familia acá en Chile, no estoy spoileando, estoy dando algunos vistazos a este libro, Sacar la voz Sí, de sí, Ana tranquila. Tijoux, pero que te pasó a los 6 años, se va a vender igual, lo van a leer igual, y ver, y como el relato tuyo de tus abuelas gritando afuera, qué sé yo, y así otros más, ¿no? Que van pasando de momentos cruciales también, que te tocó vivir de nuestro país también. Y a propósito de lo que decía la Dani, mi pregunta va por el lado de esos dolores involucran mucho también, claro, una parte personal, pero u otros tienen que ver con Chile, con cómo nos tratamos, Obvio. con cómo nos relacionamos y cómo quizás no hemos aprendido a tratarnos. ¿Qué te pasa con eso y cómo lo abordaste en el libro? Yo creo que los dolores y las penas nunca son individuales, yo creo que siempre son comunitarias, Sí. como las alegrías. Es muy raro lo que te digo quizás, pero Sí. cuando uno logra, yo creo, como entender los traumas generalmente, hay un contexto del trauma, cualquiera que sea. Yo creo que hay un contexto del abandono, hay un contexto de violencia, o hay un contexto, ¿no? Familiar o lo que sea. Entonces, como entender la pena en ese contexto general permite entender lo individual. Eso es lo que me pasó a mí, por lo menos, como de que no es una pena mía solamente, es la pena del mundo. Es como cuando tú ves algo, no sé, te digo una tontera, tú ves un pedazo, una noticia de algo muy fuerte. Cuando uno llora y se emociona, no llora solamente por lo que tú ves, porque algo te retumba en ti y tú te reconoces en esa pena. Algo pasó, hace un clic, ¿no? Entonces yo creo que para mí era muy interesante en términos de que fue en términos consciente e inconsciente, creo, como entre ambos mundos de la conciencia y la inconsciencia, como de poder viajar a través de esa pena y dejarse deslizar en la pena, sin el temor a entenderla o a viajar o a explayarla o incluso a extirparla, aunque nunca se va la pena. Yo creo que uno coexiste con la pena, sobre todo en este país, como que creo que es un país muy traumado, está lleno de trauma. Lo que pasa es que nadie se atreve a decirlo, ¿cachai? Siento que hay mucho trauma generalizado y entrecruzado. Entonces, para mí eso fue el libro un poquito también, como entender. Es como cuando enterré a mi hermana, no lloré solamente la muerte de mi hermana, lloraba un montón de cosas. Y no sé, a mí me pasa que a veces cuando lloro, o sea, una cosa me hace llorar, pero finalmente un abanico de cosas me recuerda un montón de cosas que me llevan al mismo lugar, ¿no? Y es como lloro por ti y por todos mis compañeros. Ana Tijoux.